Vamos a orar. Estaba ahí adorando y sentía mi corazón cargado porque entiendo que hay mucha gente que está batallando sus propias o luchando sus propias batallas, ¿verdad? Así que me gustaría que antes de compartir la palabra pudiéramos orar para que el Señor pueda limpiar nuestro pensamiento de toda preocupación, de todo pensamiento, que podamos por lo menos los próximos 45 minutos poder estar aquí y no estar en el problema. ¿Sí? ¿Le parece si oramos? Cierre sus ojos. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por la posibilidad de estar aquí en tu casa. Yo te pido, Señor, que te lleves toda carga, toda preocupación, que te lleves toda tristeza, toda melancolía, que te lleves toda ira, todo enfado, todo enojo, todo aquello, Señor, que nos separa de ti. Toma el control de nuestros pensamientos, Espíritu Santo, y permite que hoy tu palabra, Señor, venga a nuestra vida para darnos herramientas y poder seguir, Señor, caminando esta vida de fe contigo. Llévate el dolor, llévate la falta de perdón, Señor. Trae paz a nuestro corazón. Gracias en tu nombre. Amén y amén. Quiero preguntar si alguien viene por primera vez a este lugar. Levante la mano, por favor. Bienvenido. ¿Alguien más viene por primera vez? ¿Nos está visitando? Bienvenida. ¿Alguien más? Bienvenida. Bienvenida. Le damos un aplauso. Los habituales, bienvenidos a Nueva Vida. Esto es una iglesia cristiana evangélica en la que predicamos a Jesús. Somos seguidores de Cristo y por eso estamos aquí, porque queremos aprender más de Él y porque, entre otras cosas, nos gusta adorarle y también nos gusta vernos las caras. Así que los pastores están en Bolivia, el pastor Tomás y la pastora Moreiva están allí visitando la iglesia en Bolivia. Luego hay otro equipo que está en Perú, de la base misionera. Así que la iglesia sigue activa, no se para. Esto es una iglesia viva. Así que bienvenidos a este lugar. Vamos a abrir la Biblia, vamos a entrar en la palabra. Abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Marcos 11, del 1 al 11. Como ya recordaron los chicos de la alabanza, hoy es el Domingo de Ramos. Estamos a pocos días de recordar que Jesús fue crucificado. Si nos devolvemos a aquel domingo, pues a Jesús le quedaban 5 días de vida como Dios, pero como hombre. El viernes será crucificado, viernes, sábado, y el domingo será el domingo de resurrección. Así que hoy es el Domingo de Ramos y cómo no, siendo el Domingo de Ramos, cómo no hablar de esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Yo cada vez me enamoro más de la palabra del Señor, cada vez me enamoro más de Jesús. Eso no quiere decir que sea más espiritual. Cuidado, no me estoy echando flores. Pero cada vez me gusta más la vida de Cristo. Me apasiona la vida del Señor. Y esto que vamos a leer hoy de alguna manera rompe mis esquemas, porque antes de leerlo quiero decirlo, pero el título de mi mensaje hoy es una entrada triunfal atípica, cuanto menos atípica, y lo vamos a leer, lo vamos a rumiar, lo vamos a estudiar. Así que ahí en el libro de Marcos, capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado. Un pollino es un burro, ¿vale? No se confunda, no es un pollito pequeño, es un burro, un pollino, una cría de asno. Y si alguien, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él, Jesús sobre el pollino, sobre el burro, se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino.
y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¿qué decían? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Una entrada triunfal atípica. Yo tenía varios títulos. Uno de ellos era una entrada triunfal ridícula, pero queda muy agresivo. Queda muy agresivo luego para que lo pongan en el Spotify. Entonces, cuanto más extraña la entrada triunfal de Jesús. Y yo quiero que nos pongamos en la situación. Imagínense que a día de hoy, año 2025 en Madrid, llevamos 3 años escuchando que hay un loco profeta que hace milagros, que dice que es el rey del universo, que dice que es el hijo de Dios y habla muy bien. Hay gente que le sigue, hay gente que no. Hay algunos que están en contra y de repente, después de 3 años dando vueltas por los barrios de Madrid, el loco un día, usted abre su Instagram y su Facebook y empieza a ver que están subiendo historias donde el loco va por pleno paseo de la Castellana montado en un burro diciendo que es el rey de España. Pues esa fue la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Por eso lo pongo cuanto menos es atípica, porque no era la manera de que un rey o un emperador o un presidente o un guerrero de un pueblo victorioso entrara de manera triunfal a su ciudad o a su país. De hecho, el Imperio Romano ya le había enseñado a los judíos, porque por cierto, entrar en caballo era muy de los romanos. No sé si sabe, pero los caballos son españoles. Los caballos no son ni judíos, ni colombianos, ni chinos. Fueron los españoles los que nos dejaron los caballos. Entonces, para los judíos, los caballos aún no eran tan normales. Más bien, ellos usaban burros, usaban asnillos, crías de burros para desarrollar sus labores. Entonces, los romanos ya le habían enseñado al pueblo judío que un emperador y un rey entraba en caballo, no entraba en burro. Por lo tanto, una entrada de un emperador romano a una ciudad siempre era algo muy pomposo. Iba en un carro, le llamaban el carro del emperador. Él llevaba allí su familia, llevaba allí sus funcionarios, llevaba una comitiva tremenda, el cortejo. El emperador regresaba a Roma, por ejemplo, y venía con los botines de guerra. Venía con prisioneros, algunos eran prisioneros jerárquicos que eran expuestos ante el pueblo y luego sacrificados delante del pueblo. Luego estaba, por supuesto, la multitud que vitoreaba a su rey, proclamándolo como vencedor. Y a esto se le llamaba el triunfo. Por eso, la entrada triunfal. Esto que hacían los romanos se le llama el triunfo. Y el triunfo no era otra cosa que la celebración de una victoria en guerra. Era una celebración y no solamente celebraban que habían ganado una guerra, sino que era la propaganda para exaltar a la persona, para exaltar al emperador. Y atípicamente, en contraste a todo esto que yo acabo de decir, nuestro Jesús, nuestro Señor, al cual ellos esperaban que llegara en un caballo negro, español, grande, aparece montado en un burro el tío. ¡Qué entrada triunfal más atípica! Pero déjame decirle que todo esto tiene un trasfondo teológico espiritual. Esto Jesús no se lo inventó y se lo sacó de la manga. Ahora voy a entrar en burro porque voy a llamar la atención de los judíos. No, esto está todo escrito. Y esto servía, por ejemplo, para mostrar con claridad que él se estaba presentando como el príncipe de paz del que habló el profeta Isaías, el Salvador humilde del que habló también el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Pero sin irnos de nuestro texto, retomemos nuestro capítulo. Marcos 11, versículo 3 dice, y entramos en materia, y si alguien os dijere, ¿qué hacéis? ¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y yo hoy, en primer lugar, quiero decirte que el Señor, ese que hoy está entrando como el rey de tu vida, te mandó a llamar. Tú hoy estás aquí no porque
de motu propio te levantaste y dijiste, bueno, hoy toca reunión, hoy toca culto, voy para mi iglesia. El Señor, querido hermano, el Señor nos necesita. Y te podrás estar preguntando, pero ¿qué necesita Dios de mí? ¿Qué hay dentro de mí digno de un Dios o del Rey del universo, el creador de todo lo que vemos? ¿Puede acaso haber algo dentro de mí digno para que Él haya mandado a llamarme? ¿Necesita Dios algo de mí? Puede ser la pregunta. Y la verdad es que Dios no necesita absolutamente nada de ti y de mí. No necesita absolutamente nada de ti y de mí. Ahora, para darle coherencia de alguna manera a ese reino de paz, esa entrada triunfal como rey que Él venía a establecer, Él se hizo en su infinito amor dependiente incluso de sus propias criaturas. Usó un simple burro. ¿Por qué no vino Jesús en las nubes? ¿Por qué no entró en las nubes así volando, levitando en Jerusalén para que el pueblo dijera, wow, nuestro rey, este sí es el rey, rey poderoso? Usó un burro. El lugar donde se sentó en su última cena con sus discípulos era prestado. Las barcas que usó para predicar su mensaje allí en Galilea y en Judea eran prestadas. Y es que el Señor, déjame decirte, querido hermano, yo he venido para decirte esto y recalcártelo. El Señor te está buscando. Y tú podrás decir, no, pero sí, yo ya me encontré con el Señor. Pero es probable que tus muchas ocupaciones hayan cortado tu relación con Dios y hoy el Señor te está buscando. Es probable que mi pecado recurrente, ese que no puedo dejar, ese que me tiene encadenado, me haya separado y haya cortado mi relación con Dios y el Señor hoy mandó a llamarte. ¿Saben? Pero en esto de mandar a llamar, hay varias cosas interesantes que quiero resaltar ahí. Hay algunas capas teológicas que nos hablan de que la entrada triunfal de Jerusalén, o mejor dicho, que nos reafirman que aquel hombre llamado Jesús que iba montado en aquel burro realmente era el Hijo de Dios enviado para salvar al mundo. Lo primero es que Jesús dice, vayan, busquen el burro y díganles que yo lo necesito. Ahí me está hablando de un Dios soberano, un Dios que conoce absolutamente todo de tu vida y de mi vida. ¿Saben? En cuanto al burro da instrucciones precisas y solamente alguien, solamente Dios, que tiene la capacidad de conocer los tiempos. Él conoce tu pasado, Él vive en tu presente y conoce perfectamente tu futuro. Solamente un Dios que es soberano, que tiene la capacidad de conocer los tiempos, lo que no ven nuestros ojos, puede decir, díganles que yo lo necesito. Conocía el lugar, conocía el estado del burro, conocía la reacción de los dueños como quien conoce de antemano lo que va a ocurrir. Y ese es Jesús, el que hoy te está mandando a llamar. Sabe y conoce, como dice la palabra, cada pelo de tu cabeza. ¿Cuántos pelos tienes en la cabeza? Algunos tienen más, otros tienen menos. Pero el Señor sabe, porque Él es soberano. Y lo primero que vemos en esta entrada triunfal es que Jesús no es un emperador o no es un salvador de medio pelo y normal. Se está mostrando como Dios. Dice la palabra, vayan, búsquelo, dígale que yo lo necesito. Y los dueños del pollino no dijeron nada, se quedaron callados. Había sido revelado por el Espíritu. Otra cosa interesantísima, teológica, profunda que vemos aquí, dice que manda a soltar el pollino, desátenlo. Y esto de alguna manera simboliza el pecado y aquellas cosas que nos atan. Porque ¿saben quién es el burro aquí? ¿Quién representa el burro? Diga al que tiene a su lado, usted es un burro. Burrita. Y en la tradición judía, fíjese, el pollino sin usar. Si Jesús se monta en un burro usado, no es el Mesías. Ya está, no hay más. Esto estaba escrito cientos de años atrás. Pero dice el pollino sin usar. Y en la tradición judía un animal
que nunca había sido montado, que nunca había sido usado, un animal sano, se usaba y era apto para propósitos sagrados y divinos. Mire, vamos a leer Deuteronomio capítulo 21, vamos a leer los primeros 9 versículos del libro de Deuteronomio. Mire lo que dice aquí, vamos a leer esta historia atentamente. Miren lo que ocurre. Jesús está cumpliendo de alguna manera esto que ocurre aquí, cientos de años atrás. Dice, si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas fuera hallado alguien muerto, estamos hablando de un asesinato, tendido en el campo y no se supiere quién lo mató, versículo 2, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán, esto era un poco injusto, porque mire lo que dice aquí, saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y entonces, y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán a la becerra, hago aquí un paréntesis, traerán a la becerra a un valle escabroso. ¿Qué era esto? Encontraban un muerto y había un montón de ciudades alrededor. Entonces, para quitarnos el problema de encima, vamos a medir la ciudad más cercana y a esa le achacamos el muerto. Es lo que está ocurriendo aquí. A lo mejor en esa ciudad ni habían matado al hombre o a la mujer, pero bueno, le achacan el muerto. Y quebrarán la cerviz. Por cierto, esto es importantísimo. Nunca haya sido arado ni sembrado. Seguimos con aquello de no ser usado. Dios es un Dios celoso. Quédese con esto. Y quebrarán la cerviz de la becerra hasta allí, la becerra allí en el valle. Continuamos. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y mire cómo solucionan el problema. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra, póngase en situación, imagíneselo, cuya cerviz fue quebrada en el valle. Se están lavando las manos encima de la becerra y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente. Y lo dejamos ahí, dije hasta el 11, pero lo dejamos hasta ahí. Jesús está cumpliendo exactamente con esto que ocurre aquí. La verdad es que en la antigüedad el pueblo de Israel era de muchos simbolismos. Ellos tenían por costumbre, o mejor dicho, tenían costumbres que hoy chocan a nuestro entender, porque vivimos en otro tiempo. Esto se ha desarrollado de una manera vertiginosa y para nosotros estos son locuras, pero para ellos era normal. ¿Cómo redimimos? ¿A quién culpamos del muerto? Pues midan. No habían cámaras en las calles, no habían pruebas de ADN. Midan y a la ciudad más cercana le achacamos el muerto. Ahora, no le vamos solo a achacar el muerto, vamos a buscar una solución, porque al fin y al cabo ya está muerto, no lo podemos resucitar. ¿Y qué hacían? Cogían una becerra que nunca había sido montada, la llevaban a un campo escabroso pero que nunca había sido arado. Allí le partían la cerviz y el pueblo encima de la becerra se lavaba las manos y así el Señor perdonaba sus pecados. El rey, el verdadero rey, no el que libra al pueblo de sus batallas cotidianas, no el que tiene la capacidad de cambiar, o sí la tiene, pero no vino para eso, la economía de un país. Aquí, en esta entrada triunfal de Marcos 11, se está presentando como aquel sobre el cual nosotros podemos traer nuestras faltas, nuestros pecados y ser perdonados. Ese es el rey que hoy te mandó a llamar. El único que tiene la solución verdadera a tu único problema verdadero. O a nuestro único problema verdadero, y es nuestro pecado. Porque, querido hermano, si yo le doy más importancia a mis problemas cotidianos, si yo estoy más centrado en solucionar mis problemas de a pie y estoy olvidando de qué le sirviera al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, querido hermano, usted y yo vamos directo al fracaso. Y este rey que entró de manera triunfal
es el rey que realmente usted y yo estamos esperando. El pueblo judío no lo entendió así. Ellos habían sido condicionados y por alguna manera de la divinidad y la providencia y la soberanía de Dios, muchos hoy siguen esperando. En Israel muchos siguen esperando al Mesías, pero usted y yo lo hemos entendido. Y ese rey es el que hoy te manda a llamar. Mire lo que dijo, y no lo busque, el profeta Zacarías, 450 años antes dijo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto había sido profetizado. Y en Jesús se está cumpliendo la palabra de Dios para su pueblo. En segundo lugar, Dios te mandó a llamar primero. En segundo lugar, algo que me llama mucho la atención en esta entrada típica de Jesús en la ciudad santa proclamándose rey son las expectativas que tenía el pueblo. Y mi punto número 2 lleva por título mis expectativas. Te pregunto, ¿con qué expectativa estás tú hoy en este lugar? ¿Por qué has venido a este lugar? Quiero que se lo pregunte ahí en 10 segundos. ¿Por qué está usted hoy en este lugar? ¿Cuáles son sus expectativas? El pueblo de Israel tenía la expectativa de que el Mesías viniera a restaurar el reino de David. Es más, creo que esperaban la versión mejorada del rey David. Cuando digo la versión mejorada me refiero en cuanto a batalla, en cuanto a pelea, en cuanto a... Y por esa razón, por tener las expectativas equivocadas, el pueblo de Israel a día de hoy se pierde de haber visto a su Mesías prometido. Ellos tenían unas expectativas mesiánicas equivocadas. Dentro de este segundo punto de mis expectativas, por ejemplo, ellos tenían la expectativa de Jesús como líder político, como líder militar. Muchos judíos de la época esperaban a un Jesús que viniera y se enfrentara con el Imperio Romano, que viniera en un caballo así muy grande, no sé si blanco o negro, me da igual, pero con un séquito, con un pelotón de guerreros y echaran de allí a Herodes y a toda su gente y a Pilato porque esperaban la libertad de un rey. Pero ¿saben? El error del pueblo, Jesús no vino como un líder militar ni terrenal. Jesús se presenta como ese rey de paz. Se presenta como ese rey humilde. Porque, por cierto, escasea la humildad en estos tiempos, en nuestros gobernantes. Y por esa razón estamos como estamos. ¿Usted por qué se cree que Trump está con los aranceles? Pues tiene unos problemas de soberbia y es un ególatra, pero de mucho cuidado. Entonces, como yo soy el rey del mundo, pues yo pongo los aranceles y Pero Jesús, que era Dios, sabía que lo que necesitaba el pueblo de Israel no era ser libre del Imperio Romano. Lo que necesitaba el pueblo de Israel era ser liberado de sus propias concupiscencias. ¿Saben? Jesús, escúchame, y lo voy a contrariar un poco, Jesús no vino para dar solución a sus problemas económicos. Ojo, A la pregunta de por qué está usted hoy aquí, si usted vino porque necesita un trabajo, está bien. Pero para Jesús eso importa poco. ¿Por qué le puede dar a usted un trabajo así? Eso es lo más fácil para Jesús. Jesús no vino como rey para darle solución a nuestros problemas políticos. Jesús no vino como rey, escúcheme, para darle solución a sus problemas matrimoniales. Espérese, déjeme terminar, no se escandalice. Jesús no vino como rey para darle una casa, un coche bonito, para cumplir sus sueños. El Jesús que hoy estamos predicando en este lugar se presenta como rey para gobernar en nuestro corazón. Y que todas estas otras cosas que yo he dicho, a las cuales Él no ha venido, usted y yo en el nombre de Jesús podamos superarlas. Los cambios del cristiano, querida iglesia, tienen que generarse de dentro hacia afuera. Usted no espere que cambie el sistema y que cambiemos de gobierno para tener un mejor trabajo y ganar más dinero. Usted no espere que su mujer cambie para que su casa vaya mejor. Y esto lo voy a machacar los próximos días, pero a saco. Estamos teniendo muchos problemas con los matrimonios en la iglesia.
Y cuando te sientas a hablar con los matrimonios de la iglesia, se echan la porquería el uno al otro. Espérate, cambia tú, tío. Lo siento. Los que me conocéis sabéis cómo soy y los que no me vais conociendo. Directo. Hermana, cambie usted. No, mire, hago un paréntesis. Nos sentamos hace poco con un matrimonio que están a esto de divorciarse. Nos sentamos y el sinvergüenza este, que por cierto no hay tercera persona por medio. Problemas entre ellos. Esto es lo más triste de todo. Y el sinvergüenza este viene y saca una lista. Dice, si ella hace esto, yo continúo. Si no, no. Ahí yo me subo en un caballo negro con una espada y le corto la cabeza. Ahí yo me convierto en rey. Macho, no has entendido nada. No has entendido nada. Y ella igual, claro. Si él se mete sus listados, así lo dijo. Si él coge su listadito y dice, yo también. Señores, los cambios que trae aceptar a Jesús como rey de nuestro reino, aquí dentro, se generan dentro de nosotros. ¿Usted quiere ver a su marido cambiado? Cambie usted. Cambie usted. ¿Usted quiere ver a su esposa cambiar? Cambie usted. Mientras usted no cambie, en su casa no va a pasar nada. No soy hijo de profeta, pero se lo profetizo. No va a pasar nada. Y esto es así. Y para eso vino Jesús. Cuando yo acepto a Jesús como mi Señor, entonces estoy dispuesto a entregarle mi voluntad. Señor, sé tú. No quiero ser yo. Fíjense que me estoy acordando mientras hablo de esto y me estoy liando un poco por el tiempo más que nada, porque como ahora vamos con los tiempos muy justitos, pero fíjense que ayer nos levantamos a desayunar y yo tengo 2 hijos que son como 2 pollinos, como 2 burritos. Duermen poco y se levantan sobre todo el sábado y el domingo a las 7 de la mañana. Y ayer fue un caos por la mañana en mi casa, un caos. Se cayó un plato. No desayuné, me dio rabia, me fui a mi habitación. Estamos ahí desayunando con los cromos, con el álbum de la liga, con los Super Sí, con no sé qué, con 1000 historias. Y como yo soy así medio cuadriculado, digo, pero ¿por qué no ordenamos la mesa antes de desayunar? No nos podemos sentar. Y en ese se cayó el plato. Y entonces yo me fui enfadado a mi habitación a seguir con mi mensaje espiritual. Tal cual. Tal cual. ¿Y saben qué? Yo estaba allí enfadado con mi mensaje. Mi mujer los sábados prepara tortitas de esas, de las del Vips. Las hace ahí con tal. Mis tortitas se habían caído, yo las había tirado enfadado y me fui a la habitación. Y de repente aparece mi mujer por la habitación con un plato y 2 tortitas. El burro soy yo, desde luego. Y saben que cuando tú adoptas el carácter de Cristo, actúas como Cristo. No usemos a Cristo solo para lo que nos interesa. No usemos a Cristo solo para escondernos detrás de la fe y hacernos lo que nos da la gana. Pongamos a Cristo en práctica. Cristo tiene que ser una manera de vivir cada día. Ellos esperaban un Mesías glorioso, no sufriente. Voy a avanzar porque me he liado un poco, pero el profeta Isaías dijo, no, ese rey será despreciado, desechado entre los hombres, será varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Otro error, y voy a ir rápido, es que los judíos esperaban un rey solo para ellos. Pero Jesús y los profetas ya se habían cansado, sobre todo Jesús se había cansado de decir que él no venía solamente para los judíos. Aunque usted y yo no somos judíos, pero Jesús ya nos había amado antes de la fundación del mundo. Él nos dio vida y ellos esperaban un Mesías exclusivo. Y en tercer lugar, hay algo que se resalta claramente en esta entrada triunfal y esto me gusta mucho, me encanta.
Y es que mi punto número 3 lleva por título las indecisiones humanas. Diga conmigo, soy un indeciso. Dígalo, dígalo. Estará pensando, pastor, yo no puedo declarar cosas sobre mi vida que Dios no piensa. Pero en realidad somos dubitativos. Y fíjese que en el capítulo 9 de Lucas yo me encuentro con una historia espectacular que la he tomado, que no tiene nada que ver con la entrada triunfal de Cristo, pero leyendo la palabra esta semana me topé con ella y entendí que era parte de mi mensaje. El Espíritu Santo me decía, te doy, no tiene nada que ver, pero fíjese, el Señor está en todo su esplendor, está en el momento más cumbre de su ministerio. O sea, está famoso Cristo aquí. Ya se le conoce por todo el mundo, conocido, y Él resulta que ha empezado a enviar a sus discípulos. Él empieza a enviarlos de 2 en 2, hace milagros de multiplicación. Pedro, el famoso Pedro, el colérico sanguíneo, le reconoce como el Mesías. O sea, Jesús está siendo reconocido como el Mesías, que eso era una cuestión muy compleja, pero Jesús está teniendo reconocimiento. En medio de todo esto ocurre la famosa transfiguración. Allá en aquel monte Jesús cambia de aspecto. Parece ser que el Espíritu de Dios o los ángeles le toman, su rostro se ilumina y no solamente Jesús cambia de aspecto, sino que aparecen allí otros dos, Moisés y Elías. Y todo esto lo están observando Pedro, Juan y Jacobo. Y está ocurriendo todo esto y llegamos, esto ocurre todo en el capítulo 9 lo he dicho, capítulo 9 de Lucas. Y llegamos al versículo 37 y fíjese lo que ocurre. Dice, al día siguiente cuando bajaron de la montaña, no lo busque, escúcheme, le salió al encuentro mucha gente. Y un hombre de entre la multitud exclamó, Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo. Resulta que un espíritu se posesiona de él y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que eche espumarajos. Cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta. Fíjese aquí, escuche. Yo rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Y Jesús se enfada. Cuando se enfadaba tenía tela, Dice, generación de víboras. Ostras, a mí el pastor Tomás me llama víbora y tenemos un problema varias semanas. Me lo vas a explicar eso, Generación de víboras, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Están viendo que Jesús multiplica panes y peces, da de comer a multitudes. Están viendo que Jesús era Dios. Ahí en esa transfiguración, yo creo que yo si lo veo salgo corriendo. Ellos no salieron corriendo, pero estarían muertitos del miedo. Y no solamente eso, ven a Moisés y a Elías. Están flipando, como dirían mis hijos. Estamos viendo a Moisés y a Elías y a Jesús. Y entonces le traen a uno que está enfermo, endemoniado, y no pueden. Somos indecisos porque a veces nuestra fe nos abandona y flaqueamos en nuestra fe. Y para poder atender al llamado de ese rey hoy, para poder decirle al Señor, hey, cuenta conmigo, estoy aquí, necesitamos aprender a ser personas que tienen sus emociones controladas. Querido hermano, le voy a soltar una frase para que la apunte y la cuelgue en sus redes sociales. Un cristiano que no es capaz de controlar sus emociones y a la primera de cambio explota y tira platos y tira ollas y se enfrenta con su jefe y le mete, será un cristiano que nunca podrá ser espiritual. Yo puedo venir a la iglesia todos los domingos. Yo puedo ser el mejor diezmador de toda la iglesia. Yo puedo ser el mejor cantante de toda la iglesia. Yo puedo tener la red más grande de toda mi iglesia. Yo puedo ser el papaupa de la iglesia. Puedo ser el más guapo, bueno, el más guapo no soy, pero puedo ser lo que me dé la gana. Pero si cuando a mí me toca reflejar a Cristo, si cuando mi jefe me manda a hacer algo que no me apetece, que no me da la gana, y yo me pongo cabezón, querido hermano, usted perdió toda espiritualidad. No le sirvió de nada el culto del domingo, no le sirvió de nada diezmar, no le sirvió de nada su grupo vida, no le sirvió de nada el fruto. Y ahí están los discípulos. Cuando tenían que demostrar que seguían a Cristo, fueron incapaces de liberar a otro. Macho, habéis visto 40.000 milagros.
acabamos de multiplicar los panes y los peces. Habían 5 panes, 3 peces. Dimos de comer a más de 8.000 personas porque eran 5.000 solo hombres y sois incapaces, generación de víboras. Pero fíjese, indecisiones, emociones. Si seguimos leyendo, saltamos al versículo 51. Lucas 9:51. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, aquí estamos pintados y reflejados. Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento, pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía hacia Jerusalén. Cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto, a ver, yo voy a mirar una cosa aquí. Bueno, Juan es el único que estaba en la transfiguración, pero aquí vuelve y aparece Juan por segunda vez. Cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto, preguntaron, Señor, se vinieron arriba. O sea, ahora, hace 4 versículos atrás, no pueden liberar a un endemoniado. Y ahora le dicen a Jesús, es que eran para reírse, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que destruya a estos samaritanos? Ahí estamos nosotros pintados. Venimos el domingo a la iglesia y caminamos 10 centímetros por encima del suelo. Salimos ungidos. Y salimos dándole palabra al hermano que cayó. Y llegamos el lunes al grupo Vida y somos los más ungidos. ¿Pero cuándo? Pero cuando tengo que obedecer en mi trabajo, me falla la fe. Yo sé de lo que estoy hablando, yo soy un currito. Yo trabajo ahí en la calle también, no solamente trabajo en la iglesia. Y sé lo que es tener que escuchar, haz esto y no me apetece. Y muchas veces no es que no te apetezca, muchas veces es que tu jefe no tiene razón. Sí, porque todos nos equivocamos. Somos incapaces de echar un demonio, pero ahora le decimos a Jesús, Señor, ¿quieres que caiga fuego del cielo? Yo creo que Jesús se reía por dentro y decía, a ver, hijo mío, Juan, ven, te explico, ven. Pero ese capítulo 9 termina de una manera espectacular. Dura, pero espectacular. Yo espero que usted no me diga, pastor, dura es esta palabra, como le dijeron los discípulos. Lucas 9, el último versículo, el 62 creo que es. ¿Lo podemos poner ahí? Hey, ahí está, ese es. El mismo capítulo, las mismas situaciones, o mejor, diferentes situaciones en el mismo capítulo. Jesús termina diciendo, y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Wow. Espera. Vamos a hablar bien de esto. Esto es muy fuerte. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que Jesús rechaza? ¿Jesús excluye personas? Voy a volver a leerlo. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús no está rechazando a nadie. Ahora es muy listo. Él era Dios, Él es Dios. Jesús lo que está queriendo decir aquí es que el reino de Dios, o sea, sí rechaza, pero de otra manera. No rechaza. Él da la libertad de poder acercarnos. Pero Jesús está diciendo que el reino de Dios no es para los indecisos. El reino de Dios, querido hermano, y usted estará pensando, es que yo soy el más indeciso de la tierra. Bueno, pues hoy es la oportunidad para que usted se encuentre con Cristo y usted sea una persona firme en sus determinaciones. Jesús está diciendo que su reino no es para aquellos que miran con nostalgia el pasado. Oh, qué bien estaba yo en la otra iglesia. No tengo que escuchar aquí a este señor. Oh, qué bonita la alabanza de la otra iglesia. El pastor Tomás ha hablado mucho de esto. Uy, cómo he hecho de menos la comida de mi tierra. Yo también la he hecho de menos, querido hermano. Pero he aprendido a amar la tortilla de patata. He aprendido a amar la paella. Las zamburiñas. ¿Qué hora es? 11.
Me quedan 3 horas todavía. He aprendido a amar los churros con chocolate. Ah, que me acuerdo de las arepas, sí. Pero no miro con nostalgia al pasado. Eso sí, cuando voy a Colombia me hincho. El reino de Dios, el reino de esta tierra, perdón, el reino de los cielos, no es para los indecisos. Querido hermano, ¿de qué le estoy hablando? Samuel, pero es que es imposible no tener dudas en el camino. Claro que es imposible no tener dudas en el camino. Pero usted y yo tenemos que coger nuestra cruz cada día. Nuestra cruz de indecisión. Usted y yo tenemos que coger nuestra cruz cada día, nuestra cruz de dudas, nuestra cruz de falta de fe. Y seguir caminando en pos del Maestro. Pero si usted un día, la guerra de Ucrania, suelto la cruz porque me entró el miedo. Sube Trump al poder, cojo la cruz porque ahora va a ir contra Ucrania y nos va a salvar de la guerra y de la muerte nuclear. Hay gente que anda con el miedo en el cuerpo porque dice que nos van a matar con una bomba nuclear. Gloria a Dios. Estoy esperando la bomba. Me voy con mi Señor y se acaba esto. De verdad, si alguien dice, no, yo prefiero estar aquí, hermano, no entendió. Ahora Trump le mete caña a los aranceles, suelto la cruz otra vez. Porque el ahorrito que tenía en el SP500 bajó. El reino de Dios, el reino que Jesús vino a instaurar en esta tierra, es para gente que no vacila ni titubea. No estoy hablando de gente que tiene momentos bajos. No estoy hablando de gente incluso que tiene momentos de faltas de fe. Pero querido hermano, mire, yo le voy a decir algo a usted que se va a quedar, y voy a aprovechar que no está el pastor Tomás y lo voy a decir. Pero yo he venido a predicar a este altar sin fe muchas veces. Uy, pastor, qué pecador. Yo me he subido aquí a cantar muchas veces sin ganas, sin fe, diciendo otro domingo más. Pero le doy gracias a Dios porque tuve un liderazgo de muy niño. Esto yo lo aprendí en mi iglesia de niño. Tuve un líder que me decía, Samuel, aunque tú estés pecando, pero pecando hasta el fondo, yo te quiero aquí. No te permito. Porque ese es el otro engaño de Satanás. No, como yo estoy pecando, pastor, es que tengo problemas con la pornografía, pues yo quiero ser una persona, no quiero ser hipócrita. Eso es una mentira del diablo, querido hermano. Esto es un hospital. Esto es un hospital. Aquí hay gente que está muy enferma. Aquí hay gente que está en la UCI. Aquí hay gente que está en la UBI. Aquí hay paliativos espirituales. Entonces, querido hermano, la victoria que nos da este rey radica en que usted y yo, llueva o no llueva, tengamos fe o no tengamos fe, haya salud o no haya salud, agarramos nuestra cruz y caminamos en pos del Maestro. Caminamos en pos del Maestro. Yo quiero que se ponga en pie, por favor. Estamos terminando. Y yo quiero hoy hacer 2 llamados, uno más rápido que el otro. Pero el primer llamado que yo quiero hacer, mire, para los que han venido por primera vez. Si a usted alguien le invitó a este lugar por primera vez es porque ese amigo o esa amiga un día recibió un regalo. Esa persona que le invitó a usted hoy aquí un día recibió un regalo que se llama Jesús. Y por esa razón su amigo o su amiga se tomó el atrevimiento de decirte, oye, te invito a mi iglesia. Escúchame, los que vienen por primera vez, esto no es una encerrona. Nosotros no le hemos traído a usted aquí para sacarle el dinero. Créame, Dios no necesita nuestro dinero.
Nosotros no le hemos traído a usted aquí para meterle en una religión nueva. Nosotros le hemos traído aquí porque ese regalo que nos fue dado cambió nuestra vida para siempre. Y cuando uno tiene algo muy bonito, cuando uno tiene un regalo muy bonito, uno lo quiere compartir. Fíjese, hace 2 meses le compramos la cama nueva a mi niño mayor que cumple 9 años este mes. Y no se llevó al tío a todos los amigos del colegio para enseñarles la cama, a mi casa. Miguel, que eso no es tan importante, pero él estaba ilusionado con su regalo. Cuando uno tiene un regalo que le gusta y que le apasiona, lo quiere compartir. Y si hoy estás en este lugar por primera vez, es porque alguien quiere compartir contigo a Jesús. Y yo quiero pedirte que si tú nunca has hecho esta oración que vamos a hacer ahora, la hagas conmigo. Mejor dicho, todos vamos a hacer esta oración, pero sobre todo tú que vienes por primera vez. Yo me he preparado este mensaje durante 3 semanas. He estado leyendo, he estado buscando información, pensando primero en ti que vienes por primera vez y segundo, poder compartir una palabra con mi iglesia que nos ayuda a avanzar en el camino. A mí me gustaría que todos hiciéramos esta oración, que pudieras cerrar tus ojos ahí donde estás y digas conmigo, si lo quieres decir en voz alta o si lo quieres decir en tus pensamientos, pero repitas conmigo: Señor, gracias por este día. Gracias por permitirme estar en este lugar. Yo hoy reconozco, Jesús, que te necesito. Hoy reconozco que te he fallado y necesito el perdón de mis pecados. Gracias en tu bendito nombre. Amén y amén.